Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Goyo, cantante y compositora, lee el capítulo 24 de Río Muerto. El hermano menor desató al hermano mayor y lo ayudó a levantarse. Se fueron los dos juntos a paso de miedo, pegados al bosque, gritándole: «¡Mamá! ¡Mamá!», a la incertidumbre. Belén del Chamí era ese entonces un pueblo de mujeres solas y de hombres desaparecidos por siempre y para siempre. Y los hombres desaparecidos que lo más probable era que se los hubiera llevado el río muerto. Se volvían fantasmas y personajes agrandados por el paso del tiempo y ruidos sorpresivos y sin razones de ser. Y las mujeres solas se pasaban dejándose de los sinvergüenzas y casándose con los aprovechados con tal de que no las violaran los bellacos. Y nada de raro, quizás algo de alivio, algo un poco mejor habría sido encontrarse con el cadáver de Hipólita allá donde se acababan los árboles. Caminaron por la orilla del río a tropezones y agarrados el uno al otro con la tentación de volver, porque no tenían nada más sino ese pueblo y ese templo y esa casa en aquel silencio que da un poco de miedo y un poco de paz, y que han extrañado el resto de la vida. Pero siguieron adelante porque si la mamá seguía viva, entonces estaba adelante. ¿Qué les escribiría el papá de lo que estaban haciendo? ¿Qué escribiría? ¿Sigan? ¿Qué les diría la mamá? ¿Qué iban a hacer si no la encontraban nunca más? ¿Recordarla? ¿Qué iban a hacer con ella si apareciera furiosa con los dos por no haberla seguido en su plan? ¿Qué cara les iba a poner? ¿Iba a dejarles de hablar semanas y semanas como esa vez? ¿Querría vivir después de todo esto? Se dijeron: vámonos allí hasta donde empieza el monte, que era donde terminaba el ramaje y no había ruido sin eco, como poniéndose una fecha para resolverse una duda. Maximiliano miraba hacia adelante, Segundo miraba hacia atrás. Subía el frío como pedacitos de hielo desde la tierra porque allá eran las 8, las 9, las 10 de la noche. Se les enterraba el helaje por los tobillos y también se los tragaban mientras el hermano mayor insistía en que los hijos de puta de Triple X estaban siguiéndolos y en que todo era un juego macabro para matarlos de miedo y para hacerle daño y más daño a la mamá. Y el hermano menor respondía que él creía que ya los soldados se habían devuelto al campamento en el furgón del papá y que ahora el problema era a dónde irse. Fue entonces cuando escucharon un aullido que hasta el día de hoy no han podido saber qué clase de animal lo suelta. Y desde lejos, por ahí unos 200 metros atrás, empezaron a ver el cuerpo de la mamá acostado en posición fetal como un cuerpo sin alma. Corrieron, mamá, mamá, corrieron y gritaron porque daba igual quién los escuchara si ella le había ocurrido alguna desgracia. Se arrodillaron junto a Hipólita a preguntarle si estaba viva. Le pegaron, le dispararon, la mataron. Ella se había librado de la venda y de la soga que estaban allá a su lado, pero no dijo nada. Ella fue solo ese bulto abandonado a su suerte, ese fardo que se tapaba la cara y pegaba las rodillas contra el estómago para que nadie más le hiciera daño, hasta que lloró como cuando era una joven que se sentía vieja. Déjenme aquí, soy una carga», balbuceó entre las lágrimas que había estado conteniendo desde que se había vuelto esa madre suicida, que había estado a punto de empujarlos a la muerte. Perdón, les dijo estirándoles las manos. El hermano menor se lanzó a abrazarla como si ella hubiera vuelto a ser ella, y eso fuera lo único que le importara. El hermano mayor se levantó y le dijo: «Vámonos de aquí, mamá». Práctico e incapaz de perder el tiempo en escenas dramáticas como si no fuera a cambiar jamás. Y luego se quedó un rato mirándola al frente, al montecito que iba a dar a San Isidro, como mirando al mar, con la cara enjunta de quien se siente el reemplazo del padre pero no sabe qué camino tomar.
Fue en ese rato, en la oscuridad irreversible de los lugares que no están en el mapa, cuando Segundo le entregó a Maximiliano el último papelito que le había dado su padre. Max, que ha eludido los sentimentalismos desde niño, tardó en comprender qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es eso? Peleó. No se ve nada, se quejó el hermano mayor cuando cayó en cuenta de qué era lo que estaba pasando. ¿Qué dice? Dice, aquí estoy, reveló el hermano menor como si acabara de contar el secreto del mundo. ¿Y no más? Preguntó Max desilusionado como si hubiera abierto una caja enorme para nada. Eso es... Se lo había escrito a él, a su niño segundo, para que no siguiera sufriendo cuando se quedaba solo con Max y con Hipólita. Se lo decía siempre señalándole el piso cuando llegaba la hora de dormir y el niño no se dormía. El papel decía algo más. Decía, aquí estoy y luego usted es más fuerte que ellos. En una tira de papel arrancada del blog de 100 hojas amarillas que vendían en una licorera que se llamaba Anatolés, pero Segundo le arrancó la última parte para que los otros dos no se sintieran mal esa noche. Dice la vieja Polonia que el alma sabe 3 meses antes que el cuerpo va a morir, pero que su única manera de comunicárselo a la persona es una tristeza que puede confundirse con pesimismo o con nostalgia. Los que van a morir van por ahí 3 meses antes de irse soltando frases de calibre de cuando yo me muera, o a mí lo que me duele es dejar sola a mi madre, como si se lo susurrara el alma, pero no se lo entenderían del todo. No es raro, dice ella, que Salomón Palacios le haya escrito aquí estoy a su hijo. Aquí estoy, repitió Segundo a Maximiliano, como diciéndole que no era poco. Aquí estoy, repitió Hipólita, pisoteando la venda y la cuerda y quitándose la tierra de los labios y de los dientes, como siendo superior a la última tontería de su marido. Que no estaba en ninguna parte porque estaba muerto, que esos últimos tiempos había estado echándose sofás sobre la espalda y sosteniendo torres de cajas entre las manos y la barbilla para pagar la puta cagada que había cometido con la vecina, que había redoblado el trabajo físico como pagando una pena porque ya no le servían ni el perdón de su mujer, ni las palabras del pastor, ni los amores de sus hijos, que se aguantaba la cantaleta de ella, de Hipólita, sin voltearla a mirar porque eso sí, ¿para qué se había metido él en esas? Que ni siquiera el último cumpleaños unos días antes de su muerte había chistado, y esa noche fue los silbidos entre los árboles y los rumores en el cielo amoratado, y los crujidos en el suelo, y las luces en el punto de fuga del camino, y fue llevado a sus deudos desde la trocha hasta la vía que lo saca a uno de ese pueblo. ¿Qué más podía hacer? Despedirse de ellos, obligarlos a caminar por el campo despejado y lloviznoso hasta llegar al monte, sacarlos de ahí, de ese pasado, lo más rápido que fuera posible. ¿Qué huele?, preguntó Segundo cuando llegaron a las faldas de la loma. A cigarrillo. ¿A qué más va a oler?, contestó Hipólita y se puso al frente del viaje y siguió el humo hasta una trocha que quién sabe cuáles matones habían abierto. Olía al papá, al sudor y a las cenizas y a los dedos amarillosos del papá cuando volvía a la casa, a sus cosas, a las porquerías que habían en la guantera del furgón, al timón, a los papelitos que había dejado con las palabras sueltas que todo el tiempo se le venían a la cabeza. Hasta mañana, paciencia, calma, hay que dormir bien, hay que comer bien. Siguieron el rastro de ese olor, la cola de su humo que no podía verse por una trocha llena de raíces que hacían zancadilla, de ramas con babas y espinas y jirones, de uniformes camuflados, de botas de caucho abandonadas. No recobraron la risa ni hablaron de nada que no fuera la ilusión de cambiar la incertidumbre del monte por la incertidumbre de la carretera. Vieron una luciérnaga que se fue, todos la recuerdan, pero de resto nada. Hipólita se rió fascinada por las cadenas de sus desgracias, porque se fue de culo en una cuesta resbalosa en la cima que llevaba a la vía. Pero sus hijos guardaron silencio mientras la ayudaban a pararse de nuevo. Sintieron pequeños monstruos correr detrás de ellos a su paso como ratas de monte o perros diabólicos de 2 cabezas o pájaros negros saltarines de esos que pican los ojos de los cadáveres. Y sin embargo,
El olor a cigarrillo espantó a los insectos pegadizos, sin patas y sin alas que repaban por el fango, y los salvó de los enredijos y de los cepos de esa selva renegrida y estrecha y viscosa y fétida que les pareció el infierno. Puede que lo fuera. Él los vio. Él fue adelante todo el tiempo. Treparon hasta llegar a la carretera cuando empezaban a amanecer en la distancia y se fueron a pie en fila india y en el orden en el que el muerto los conoció. Hipólita, Maximiliano y Segundo detrás de esa luz. Y cuando ya iba a ser de día, ¿qué serían? Creen los 3, las 6 de la mañana. Pasó un camión de cama baja repleto de plátanos verdes que nunca en la vida habían visto y nunca en la vida volvieron a ver. Y el conductor, que se llama don Miguel Antonio, y era un viejo de gafas gruesas que parecía pensando en otra cosa, les preguntó si querían que los llevara a alguna parte. Hipólita le dijo: «A donde usted vaya». Y se subieron a las pilas verdosas de bananos y bananos, que era como ir sentados en piedra felices de estarse yendo, de irse. Y miraron la valla que habían puesto los asesinos. No hay imposible sino falta de huevos. Pero la miraron de reojo como se mira un perro rabioso, un ejército dormido que despertó una vez para cortarle las manos a los enemigos de la patria. Y entonces, cuando el camión empezó a alejarse y estaba a punto de rodear las montañas y perderse, su mujer se trajo a sus hijos hasta sus hombros y les dio besos en la frente y les dijo: «No se hagan lejos, mis pachas». «¿Pa qué?». Y él se quedó allá atrás, y allá en Belén de Chamí ha seguido, varado, estos 28 años, porque no ha sabido cómo más mortificarse, cómo más sentirse menos inútil, menos mal. La vieja Polonia se lo dice cuando lo siente por ahí: «Váyase, hombre, no se castigue más». Pero él está esperando a que su mujer y sus hijos, y sus nueras, y sus nietos se mueran para dejar de merodear y de espantar, de cerrarles las puertas del templo de un solo golpe, y de revolverles los papeles de la estación de policía, y de apagarles las luces en los campamentos de las bandas que quieren revivir las maldades del comandante aquel, pues no ha encontrado otra manera de servirles, quedarse esperándolos bajo la sombra del Señor como espera uno a los suyos, soñar de vez en cuando que está vivo. Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.